gloria por ese poder maravilloso. Nadie tiene ese mismo poder que Él. Ora conmigo. Amado Dios, maravilloso eres. Reconocemos tu poder y tu gran gloria. Recordamos esa historia donde la mujer enferma de hacía tantos años se acerca entre la multitud a tocar tu ropa, y de tu ropa sale poder, porque todo tú eres poder. Recordamos también el episodio bíblico cuando los discípulos estaban en la barca en medio de la tormenta, con miedo y quizá certeza de perecer. Pero cuando tú te apareces caminando sobre las aguas, derrochando ese poder que te caracteriza, vino la bonanza, llegó la paz, la esperanza. Porque cuando tú, Señor, te presentas entre nosotros, todo es paz. Vemos tu poder, regresa la calma, regresa la confianza. Y todo eso es porque hoy alabamos tu poder. Eres el mismo ayer, hoy y siempre. Creaste la luna, el sol, las grandes lumbreras, los monstruos marinos, la tierra y lo que en ella habita. Y hoy, Señor, reconocemos tu grandeza, tu poder. Nadie tiene más poder que tú. Solamente tú eres el poderoso. A tu nombre la gloria y la honra por siempre. Bendito seas, Señor. Hoy te invito desde casa que sigas declarando que Dios es poderoso, y que me acompañes a leer el Salmo 84 en los versículos 2 y 3. Repito, Salmo 84, versículos 2 y 3. Léelo conmigo. Dice: anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Mi alma te anhela, Señor. también mi alma.
el salmista lo escribió y hoy sigue siendo una realidad en nuestras vidas, hermano. Aplaude la grandeza, aplaude su amor, su cuidado maravilloso. Él dice que si cuida a las aves del cielo y a la hierba del campo, ¿cómo no va a darte a ti lo que te hace falta? Bendecimos tu nombre, Señor, y te adoramos con todo el corazón. La ofrenda de palmas te pertenece porque todo se trata de ti, todo es para ti, Señor. Te bendecimos y te damos gloria. Honramos tu nombre, Señor, también. Y hermanos, compartimos con ustedes hace un par de días. Nuestro pastor general, Juan de Dios Hinojosa, cumplió años. Y aunque estuvimos aquí en casa orando por él, queremos invitarte a ti de las distintas cabipas que has sido bendecido por Dios, por su palabra a través del siervo, que nos acompañes a orar. Banda, acompáñenme a orar. Pastor, te invitamos a que nos acompañes aquí. Y que simbólicamente, hermano, tú puedas extender tu mano para acá, pidiendo que el Espíritu Santo siempre esté alrededor de su siervo. Bendecimos a nuestras pastoras aquí en Saltillo también, a nuestros pastores de Ciudad Victoria y de Acolman en el Estado de México. Pastor, feliz cumpleaños. Te amamos mucho y queremos orar por ti. Acompáñenme, banda, extiendan sus manos hasta acá. Cabiperos en casa, siervos de Dios, acompáñenme a orar. Señor, en este momento te agradecemos mucho por un cumpleaños más de nuestro pastor general, Juan de Dios Hinojosa. Gracias te doy porque siendo un jovencito de 19 años tú le llamaste para proclamar las buenas nuevas de salvación, proclamando la consagración, la santidad, el amor por ti, la genuidad en el servicio, el compromiso contigo y estar esperando tu segunda venida. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú seas su consejero en todo momento, que al acostarse y a levantarse el único anhelo de su corazón y más ferviente sea el amor por ti, el servicio a ti, el escucharte a ti. Sigue aconsejándolo, Señor, cada paso que dé en firme, en victoria, como lo ha sido durante estos 20 años de Casa de Vida y Paz. Le bendecimos, Señor, y te agradecemos a ti un cumpleaños más. Señor, tú dale un regalo espiritual, sorprende su vida. Dale, Señor, cada día más de tu porción y que nosotros, Señor, que formamos parte de tu pueblo, podamos interceder por él como nuestro pastor, por el resto de nuestros pastores y seamos ovejas obedientes a ti y a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te agradecemos por su cumpleaños. Bendito seas, Señor. Amén y amén. Feliz cumpleaños, pastor. Queremos cantarte también. Habíamos programado cantar, pero en otra ocasión será. Cumpleaños feliz para ti. Gracias. Que Dios te bendiga mucho. Hermanos, en este momento les invito a abrir conmigo el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, y vamos a leer del 1 al 10. Es un pasaje súper conocido y desde niño cantamos: Zaqueo era chaparrito, así cada vez lo hacemos más chiquito, ¿verdad? Zaqueo era una persona importante y rica y tiene el cambio de su vida justo en este pasaje. Acompáñame a leerlo. San Lucas 19 del 1 al 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y sabes qué? Te encontró a ti y me encontró a mí. Y nos hizo descender de ese sicómoro que quizá nos daba vergüenza porque cargábamos nuestros pecados y malos hábitos, decisiones erróneas. Pero ¿sabes qué? Jesús se decidió a entrar en tu casa, a entrar en mi casa y cambiar nuestros corazones. Si tú has perdido y has olvidado la intimidad con Dios en estos días, yo te invito a que la retomes y comiences de nuevo. Él te invita hoy a recomenzar.
regresar con un corazón sencillo, como al principio te conocí, y recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Quiero volver a empezar con un corazón sencillo, como al principio te conocí, y recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez y volver a los tiempos de dulce comunión y revivir el fuego de nuestro primer amor. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez y volver a los tiempos de dulce comunión y revivir el fuego de nuestro primer amor. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra Oremos al Señor en este día. Señor, queremos acercarnos a ti una vez más en plena certidumbre de fe, en tu palabra, en las verdades que has dejado para nosotros, en tu revelación de quién eres tú, Señor, y cómo podemos nosotros, a través de comprender quién eres tú, fortalecer nuestra fe y edificarnos en la fe. Ayuda para que este tiempo, Espíritu Santo, sea un tiempo en el que al meditar en tu palabra podamos cada uno de nosotros cimentarnos cada día, en cada momento y en cada situación, en esta fe que depositamos únicamente en ti, Señor Jesús. Hoy permítenos discernir esta palabra, que podamos tener una mente abierta, un oído claro, un corazón sensible para oír, entender y aceptar tu palabra para nuestra bendición, Señor. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Mi tema del día de hoy es el Dios eterno. Diga conmigo desde casa, el Dios eterno. Diga por favor, Dios es eterno. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, acompáñeme allá, primera a Timoteo, capítulo número 1, versículo número 17, dice así: por tanto, el apóstol Pablo, reconociendo a Dios como eterno, al Rey de los siglos,
Esto significa al Rey eterno, inmortal, que no muere, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Al Rey de los siglos, al inmortal, al invisible. Isaías capítulo 57, también el profeta Isaías escribe un pasaje que la mayoría de nosotros conocemos: al alto y sublime, al que habita en la eternidad, dice Isaías 57:15, el que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo, él que habita con el quebrantado y humilde de espíritu, etcétera. Pero lo reconoce como el alto y sublime, el que habita la eternidad, el Dios eterno. El Salmo 135, versículo número 13, si usted me acompaña allá, también habla acerca del Dios eterno. Repito, Salmo 135, 13 dice: oh Jehová, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Jehová, de generación en generación, o sea, para siempre. Dios es eterno. Nosotros creemos en un Dios eterno, pero quiero que podamos meditar, porque la mayoría de nosotros dejamos la eternidad de Dios solamente en una de las dimensiones en las cuales esto puede interpretarse o puede entenderse. Y mire, déjeme hablar acerca de estas por lo menos tres dimensiones, sin sonar a algo absoluto, a verdades absolutas lo que voy a decir en cuanto a las tres dimensiones. Todo lo que voy a mencionar son verdades absolutas de quién es Dios. Por lo menos puedo encontrar yo personalmente que la eternidad de Dios se mueve en tres dimensiones. La primera es la dimensión del tiempo, la que la mayoría de nosotros conocemos y solo con la que nos quedamos. Dios ha existido desde siempre y existirá hasta siempre, sin ninguna interrupción. Eso es la eternidad de Dios. A Dios nadie lo creó y Dios va a existir para siempre. Es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él existe desde siempre y existirá hasta siempre. Existe sin límite de tiempo. Él nunca llegó a existir y nadie lo trajo jamás a la existencia. Él es autoexistente, sin límite. Y la mayoría de nosotros nos quedamos en esta perspectiva, incluso del tiempo, en una perspectiva incompleta con respecto a la eternidad de Dios. Dios no solo existe desde siempre y existirá hasta siempre, porque ese concepto de eternidad es muy pobre, es muy poco. Lo que esto significa, que Dios es eterno en el tiempo, inclusive, es que Él posee un presente indivisible. O sea, Él no conoce, o no que no lo conozca, sino que Él no se mueve como nosotros en el tiempo como nosotros lo contamos. Él se mueve en el presente indivisible. Él existe desde siempre y existirá hasta siempre. Y Él ve el pasado, el presente y el futuro en una misma dimensión, porque su presente es eterno. Con razón el Salmo 90, versículo número 4, y quiero que me acompañe ya, porque lo que quiero decirle es que Dios no se rige con nuestro tiempo. No, Él tiene un presente indivisible. Él no se rige bajo nuestros días o bajo nuestros meses. No, Él no depende del tiempo como dependemos nosotros, porque el tiempo le pertenece. El Salmo 94 dice: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. El apóstol Pedro aplica este versículo 4 del Salmo 90, acompáñenme allá, segunda de Pedro capítulo 3, versículo número 8, para recordarnos, y claramente el apóstol Pedro así lo expresa y así lo escribe. Segunda de Pedro 3, 8 dice: más, oh amados, no ignoren esto. O sea, no debemos dejar pasar desapercibido esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Ahora nadie entienda que esta es una regla comparativa, un día 1000 años, entonces 2 días son 2000 años. No, es una manera del Salmo 94 de decir que Dios no se rige conforme a nuestro calendario ni conforme a nuestro tiempo. Él ve el pasado y el futuro tan claro como el presente. Tú y yo no tenemos esta dimensión. Tú y yo, cuando nos acordamos del pasado, a veces lo recordamos tergiversado. No podemos visualizar mucho el futuro. A lo más que podemos decir es: bueno, está nublado, probablemente vaya a llover. Eso es nuestra visión del futuro.
Pero Dios ve el pasado y el futuro tan claro como el presente, porque Él vive en un presente indivisible. Él es eterno en la primera dimensión, que es la dimensión del tiempo. Él no está sujeto, Dios no está sujeto al pasado, presente y futuro como tú y yo. Él es eterno, Él vive en la eternidad, habita en la eternidad, el alto y sublime, el Rey de los siglos, el inmortal, el único y sabio Dios. La primera dimensión de la eternidad de Dios es la dimensión del tiempo. Y quiero que vayas sumando todas estas declaraciones que voy a hacer. La segunda dimensión de la eternidad de Dios está en la esencia. La del tiempo, ya lo dije, existe desde siempre y existirá hasta siempre. Pero Dios no se rige bajo nuestro tiempo. Dios ve tan claro el pasado como el futuro, así como ve el presente. Pero hay una segunda dimensión, que es la dimensión de la esencia. La eternidad en la dimensión de la esencia, en lo que Dios es, en la naturaleza de Dios, en la esencia de Dios, en quién es Dios por ser quien es. La esencia de Dios, la constitución de su naturaleza. La eternidad está catalogada dentro de los atributos absolutos de Dios, que no tiene que ver con la relación con los demás ni con la voluntad de Dios, sino que en su constitución está la eternidad. Y a estos atributos absolutos, como la eternidad o la infinitud de Dios, nos declaran y nos gritan que entonces Dios en su esencia es completo porque es eterno, es perfecto porque es eterno. Como es completo y como es eterno, entonces es completo y entonces es perfecto. Es perfecto sin error. Dios es durable hasta la eternidad. Nadie lo creó y todo lo que existe fue creado por Él. Él es completo porque es eterno, se mueve en lo completo de la eternidad. Él habita en la eternidad, por lo tanto es completo y por lo tanto es perfecto. La eternidad de Dios tiene que ver con su esencia y con lo perfecto que es Él. Nosotros creemos en un Dios eterno, no solo en el tiempo, sino también en la esencia. No solo sabemos que Dios no se rige por nuestro tiempo y Él ve tan claro el pasado y el futuro tanto como el presente, sino que también en la esencia Dios es completo, Dios es perfecto porque es eterno. Y la tercera dimensión de la eternidad de Dios está en su carácter. Y la eternidad a Dios le da un carácter, escúcheme bien, porque esto yo sé que usted lo conoce y lo reconoce, pero todo tiene que ver con la eternidad. La eternidad de Dios le da un carácter de inmutable, porque es eterno. Y en esa eternidad que Él habita, Él es inmutable, no cambia. Siempre es, siempre ha sido, siempre es y siempre será Dios. No es que sea inmutable y que no cambie porque sea Dios muy amachón y todo lo que ya dijo ahora lo va a cumplir. No, no te equivoques. La eternidad de Dios, la inmutabilidad de Dios es que Dios ha sido Dios, es Dios y será Dios. No puede cambiar su esencia, su naturaleza, y eso le da un carácter de inmutable, de permanente. Y esto glorifico a Dios porque esto significa entonces que Dios es eterno. Ha sido el mismo ayer, es el mismo hoy y será el mismo por siempre. ¿Sabe lo que esto significa? Es algo que usted y yo no podemos comprender porque es complejo para nosotros, que nacemos de una forma y vamos creciendo y nos vamos convirtiendo en otra y luego acabamos en otra. Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy y por siempre. Esto significa que Dios no conoce la decadencia. A Dios no le sale la panza, ni se le cae el pelo, ni se le pudren los dientes. Dios es eterno, es inmutable, no conoce lo que es la decadencia. Tú y yo la conocemos en nuestro propio cuerpo, en nuestra propia naturaleza. Tú y yo conocemos la decadencia en que las cosas se desgastan y todo en esta vida se corrompe. Pero Dios es eterno, Él no se corrompe, Él no decae, Él no conoce la decadencia, Él no se siente cansado, Él no envejece. No, amigo, hermano, Dios es eterno. Y de esta eternidad en estas tres dimensiones, el tiempo, la esencia y el carácter, se desprenden también los atributos morales de Dios, o los atributos
como algunos los llaman relativos, que es la omnipresencia, la omnipotencia, la omnisciencia. De la eternidad se desprende la omnipotencia, claro, porque si Él es eterno y todo lo que existe lo creó Él, entonces Él todo lo puede hacer. Está claro al voltear a ver los cielos, la tierra, nuestra vida, que entonces Dios todo lo puede hacer. Él es omnipotente. ¿Por qué? Porque es eterno, y si es eterno, nadie lo creó y todo lo que existe fue creado por Él. Entonces Él todo lo puede hacer. Y nunca va a sufrir daño alguno porque es eterno. Todo lo que haga lo hace con su poderío, con su señorío, desprendiendo esta omnipotencia de su propia eternidad. También de aquí se desprende la omnisciencia de Dios. Claro, esto es muy fácil de entenderlo. Si Dios es eterno, entonces Él es el primero que existe. Él es el primero y el último. Por eso Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Y entonces si es lo primero que existe, porque a Dios nadie lo creó, Dios no comenzó a existir nunca, esa es la eternidad, Dios es desde siempre y será Dios hasta siempre. Entonces todo lo que existe fue creado por Dios, y todo lo que Dios creó entonces Dios lo conoce, y como Dios todo lo conoce, entonces todo lo sabe, omnisciente. Creer en un Dios eterno aumenta nuestra fe. Creer en un Dios eterno nos hace estar tranquilos. Creer en un Dios eterno nos hace vivir confiados. Claro, porque Dios no conoce el tiempo, lo que ha prometido, Dios no conoce el tiempo, Él lo va a cumplir en su tiempo perfecto. Claro, porque Dios en su esencia es eterno, en su constitución está la eternidad, y esto lo hace completo, lo hace perfecto. Por lo tanto, Dios nunca se equivoca. Claro, Dios es eterno en su carácter, por eso es inmutable, no conoce la decadencia, y por eso promete una vida eterna para nosotros, entre muchas otras promesas. Es por eso que de la eternidad de Dios surge una consecuencia consoladora de certidumbre. Otra vez, de la eternidad de Dios surge una consecuencia de que Dios sea eterno. Esto es consecuente y nos trae consuelo. Creer en un Dios eterno nos trae como consecuencia recibir consuelo, un consuelo que no tiene que ver solo con, ay, bueno, Dios es eterno y ya no, sino tiene que ver con una certidumbre del Dios en el que creemos. Dios ha existido y existirá. Sus palabras fueron pronunciadas y serán pronunciadas. Sus promesas existieron, existen y existirán. Y todo lo que Dios quiere lo hace, y todo lo que Dios ha prometido lo cumple, porque la eternidad de Dios nos consuela y nos da certidumbre. Entonces es cuando podemos decir que podemos confiar en Dios. Podemos confiar en Dios. Dígale al que tiene al lado: podemos confiar en Dios porque Él es eterno, porque Él no conoce la decadencia, porque Él es perfecto, porque Él ha existido y existirá, y todo lo que existe fue creado por Él. Podemos confiar en Dios. Claro que sí, seguro que sí. Podemos confiar en Dios porque su existencia es eterna. Él es inmortal, siempre está vivo, siempre vence, siempre todo lo que ha dicho es verdad. Y entonces podemos confiar en Él porque su existencia es eterna. Podemos confiar en Él porque su protección entonces es eterna. Su amor, su misericordia y su gracia son eternas para nosotros. ¿Por qué? Porque si están en su esencia y Él es eterno y no cambia, entonces su misericordia permanece para siempre. Es por eso que tú y yo podemos estrenar misericordia de Dios cada día, porque Él no deja de ser misericordioso. Él no deja de cuidar tu vida, Él no deja de amarte. Dios es eterno y en esto podemos confiar, porque entonces sus promesas son eternas, su palabra entonces es eterna, y entonces cobra sentido lo que el Salmo 33:11 dice. Por favor, búsquelo conmigo rápidamente. Cobra sentido. Claro, porque Dios es eterno, entonces su palabra es eterna. Por supuesto, claro, de ahí viene que su palabra sea eterna. No es porque Dios haya escrito o haya inspirado a hombres a que escribieran este libro y entonces todo se tenga que cumplir. No, es porque es el corazón de Dios, es Dios revelado, sus palabras reveladas, y esas palabras son eternas porque Él es eterno. Salmo 33:11 dice: el consejo de Jehová permanecerá
permanecerá para siempre. Claro, la palabra de Dios permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Es fácil entender que su consejo permanecerá para siempre y que los pensamientos de su corazón permanecerán para siempre. Claro, porque Él es eterno y su palabra entonces también es eterna. Lo ha dicho, lo dice y lo dirá, porque Él es inmutable, no cambia. Su amor por ti no cambia, su misericordia por ti no cambia. Sus promesas para ti son verdad. Todas son en Cristo Jesús, sí y amén. Con razón Isaías 40 versículos 6, 7 y 8 nos dicen que la gloria del hombre son apenas unos días. ¿Recuerdas ese pasaje? Isaías 40, 6, 7 y 8. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. O sea, ustedes son mortales, su tiempo es tiempo y la hierba se seca y la flor se marchita. O sea, la vida se seca y la gloria del hombre se marchita. Claro, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, sécase la hierba y marchítese la flor. O sea, el hombre y su gloria, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y estas mismas palabras las escribió el apóstol Pedro, 1 de Pedro capítulo 1 versículos 24 y 25. Con razón el apóstol Pedro decía, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Porque Dios es eterno, su palabra es eterna, sus promesas son eternas. Podemos confiar en Él. Él no dejará de existir, no va a morir y decir, híjole, pero Dios me prometió, pero ya murió. No, Dios no muere, Él es el inmortal, el único y sabio Dios, el eterno Dios, el Dios eterno. En Dios podemos confiar porque su existencia es eterna, su protección es eterna, sus promesas son eternas y su dominio es eterno. El control que Él ejerce es eterno. Isaías capítulo 46, si usted se quedó ahí en el capítulo 40, dele vuelta a las páginas. Capítulo 46, versículos 9 y 10. Abra su corazón, dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, escuche, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio. Lo que le decía, Él ve el futuro tan claro como el presente. Anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo, ahí está, permanecerá. Vea lo que sigue, por favor. No solo su palabra permanecerá, sino lo que le he dicho, su dominio. Y haré todo lo que quiero. Dios hará, hace, ha hecho todo lo que quiere. Y entonces podemos confiar en Dios. De la eternidad de Dios surge una consecuencia consoladora de certidumbre, porque entonces podemos confiar en Él. Su existencia es eterna, su protección y cuidado y amor es eterno, sus promesas, su palabra es eterna y su dominio es eterno. ¿Me entiende lo que digo? La victoria del creyente está garantizada porque Dios es eterno. Y entonces cobran sentido estos dogmas de fe. La palabra de Dios permanece para siempre. Claro, permanece para siempre porque Él es eterno. Dios no falla sus promesas. Claro que no falla sus promesas porque Él es eterno, Él es perfecto, Él es completo. Déjeme decirle esto y présteme mucha atención. Comprender la eternidad de Dios nos hace conocerlo más. Una vez más lo digo, comprender la eternidad de Dios nos hace conocerlo más. Y escúcheme, y al comprender la eternidad de Dios y conocerlo más, entonces también esto va a afectar nuestra manera de vivir, nuestra manera de percibir las cosas, nuestra manera de enfrentarnos a diversas circunstancias. Porque cuando yo recuerdo que Dios es eterno y lo conozco más y entiendo que esa eternidad no solo está en el tiempo, sino está en su esencia, que es perfecto, y está en su carácter, que es inmutable, no conoce la decadencia y quiere para ti verdades absolutas, verdades eternas, verdades espirituales. Él quiere darte tesoros que no se corrompen, que no son decadentes, tesoros espirituales que trascenderán hasta la eternidad. Él quiere darte promesas eternas. Él quiere hacer una obra eterna en tu corazón. Conocer la eternidad de Dios, reconocerla, me hace conocerlo más, y esto va a afectar mi manera en que percibo las cosas.
Enfrento una lucha o viene algún enemigo contra mí, alguien me lastima y yo puedo entender y puedo descansar. Dios es eterno, Él sabe lo que hace, Él es perfecto, yo estoy en sus manos, yo creo en Él y entonces puedo confiar en que Dios no se equivoca. Comprender la eternidad de Dios en el tiempo, la esencia y el carácter, de donde se desprende su omnipotencia, su omnisciencia, etcétera, me hace conocerlo más y esto va a afectar mi forma de vivir. Mire, dos de los hombres más impactantes de la Biblia, por muchas razones, dos de los hombres más admirados en la Biblia, sí se equivocaron, sí tuvieron sus errores, sí es cierto, pero son de los dos hombres, al menos del Antiguo Testamento, de los cuales más se predica y los cuales son más admirados. Y una de las cosas que ambos reconocieron es la eternidad de Dios. Y quiero, mire, mostrarle un pasaje impactante. Génesis capítulo número 21, mi primer personaje que reconoció y que comprendió la eternidad de Dios es Abraham. Génesis capítulo 21. En los últimos versículos, el versículo 33, por favor abra su corazón, dice: y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba. Eso no es lo importante es esto: e invocó ahí el nombre de Jehová Dios eterno. El Olam, Dios eterno, el Dios eterno, como he titulado este sermón. Invocó ahí el nombre de Jehová Dios eterno. ¿Cómo creía Abraham en Dios? Una de las cosas que Abraham reconocía de Dios es su eternidad. Invocó ahí el nombre. O sea, nadie se equivoque, nadie diga, no, bueno, pero quién sabe si eso quiso decir Abraham. No, lo invocó como el Dios eterno. O sea, oró a él como el Dios eterno. Y alguien dirá, pastor, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Tiene todo que ver. Abraham comprendía la eternidad de Dios, reconocía la eternidad de Dios. Y mire, no es casualidad. Qué impactante es que el capítulo 22 esté ubicado ahí después de esa declaración de la eternidad de Dios. El Olam. Invocó ahí a Abraham el nombre de Jehová Dios eterno. Y luego viene el capítulo 22, impactante capítulo 22, incomprensible humanamente la decisión de Abraham de recibir un llamado de Dios, de entregar a su hijo en holocausto y tomar a su hijo y cargar la leña y decirle a Sara adiós e irse al monte Moriah y ahí subir y ahí amarrar a su hijo para ofrecerlo en holocausto. Esto es incomprensible. Es incomprensible para el que no ha comprendido el Dios eterno en el que confía, pero el que ha comprendido que Dios es eterno en el tiempo, en la esencia, en el carácter, Él no se equivoca, Él no falla. Entonces con razón Abraham hizo lo que Dios le decía, porque él confiaba que Dios es eterno en su esencia. Él es completo, Él no falla, Él es eterno en su carácter. Por lo tanto Él es inmutable y lo que me prometió me lo va a cumplir. En Dios puedo confiar. Si Dios me pide que le entregue a mi hijo, aquí está mi hijo. Pero para tener esta clase de fe y esta clase de entrega es necesario comprender la eternidad de Dios. Porque entre más comprendo la eternidad de Dios y la reconozco, más va a afectar mi manera de percibir, mi forma de decidir. Y voy a entender que hay cosas mucho más importantes que las cosas temporales de este mundo. Y voy a entender que Dios no se equivoca y que Dios no conoce la decadencia. Y entonces puedo confiar en Él y puedo obedecerlo como Abraham, ciegamente. Finalmente Dios proveerá el cordero, hijo. Y así sucedió. Porque cuando tú reconoces y conoces al Dios eterno, tu fe se va a ensanchar. Y entonces puedes vivir confiando en el Dios eterno. Mi segundo personaje que reconoció a Dios eterno, y así está establecido en las Escrituras, es nada más y nada menos que Moisés. El Salmo 90 es un salmo de Moisés. Quiero que me acompañe ya. No es el único lugar en donde Moisés reconoce esto, pero este salmo es precioso, es de mis favoritos, tiene una enseñanza preciosa.
Y ahí Moisés reconoce y escribe: antes que naciesen los montes, estoy en el Salmo 92, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo. Aquí viene la declaración de eternidad: desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Tú eres Dios, has sido Dios, eres Dios y serás Dios. Nadie está por encima de ti. Tú eres el Dios creador, porque eso es lo que está hablando. Antes que hicieses el mundo, o sea, eres el creador. Pero no solo eres el creador, sino que eres un Dios eterno. Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. No dejarás de ser Dios, no dejarás tu esencia. Eres eterno, eres completo, eres perfecto, eres inmutable, no cambias. Eres Dios desde el siglo y hasta el siglo. Me queda claro que Moisés comprendió la eternidad de Dios y la reconoció. Y permítame ponerlo en esta perspectiva. Es por eso que encuentro a un Moisés bastante confiado durante sus 40 años de ministerio. Es por eso que lo veo llegar a Egipto a decirle a Faraón: libera al pueblo, Dios me manda. Porque él había comprendido, había conocido y reconocido que Dios es eterno. Él es Dios, nadie está por encima de él, ni el hombre más poderoso de la tierra. Es un nene delante de Dios. Moisés lo sabía, lo reconocía, y por eso fue y se plantó con Faraón. Y vino una plaga y otra plaga y otra plaga, y él seguía bastante valeroso y valiente, claro, porque había confiado en el Dios eterno desde el siglo y hasta el siglo. Antes que hicieses todo lo que existe, eres creador, pero también eres Dios desde la eternidad y hasta la eternidad. Con razón, cuando llegó frente al mar y venía el enemigo y el pueblo quejándose y no había para dónde escapar, con razón levantó la vara y se abrió el mar. Claro, porque él había comprendido que Dios es eterno, y con su eternidad está su perfección, está su inmutabilidad, está su omnipotencia, está su omnipresencia, porque desde siempre y hasta siempre Dios es Dios. Con razón, por los 40 años en el desierto encuentro a Moisés bastante confiado. Cuando hablaban de matarlo, cuando hablaban de sublevarse, cuando hablaban el pueblo de quejarse y de regresarse a Egipto, Moisés mantuvo la calma. ¿Qué hacía? Buscaba al Dios eterno y le decía: Dios, este es tu pueblo, sé que tú no cambias, tú lo escogiste, son tuyos, no míos. Ahí te encargo, Señor. Y ahí está la respuesta de Dios. Porque cuando tú conoces la eternidad de Dios y la reconoces, esto va a afectar tu manera de percibir el mundo, las circunstancias, las cosas, las adversidades, tu propia alma. Los propios dogmas de fe los verás desde otra perspectiva. Finalmente quiero decir que ese Dios eterno, y esto que voy a mencionar es maravilloso, ese Dios eterno está de nuestra parte. Usted puede decir amén en casa. El Dios eterno está de nuestra parte. Eso es lo que Pablo escribió la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Dios está de nuestra parte. Si Dios es por nosotros, eso es la literalidad. Si Dios está de nuestra parte, ¿quién contra nosotros? El Dios eterno, ese Dios que ha sido Dios y seguirá siendo Dios y no ha dejado de existir ni por un solo momento. Ese Dios que es completo porque es eterno y con su eternidad es perfecto. Ese Dios que es inmutable, que las mismas obras que hizo las hace y las seguirá haciendo. Ese Dios está de nuestra parte. Ese es el Dios que está de nuestra parte, el Dios eterno. Por eso quiero invitarte a que confíes. El Dios eterno está de nuestra parte. Por favor, confía. Deuteronomio capítulo 4, versículo 35. Voy a hacer una lectura de pasajes consecutivamente. Deuteronomio capítulo 33, Deuteronomio capítulo 33. Versículo 27. Cuando lo tengas, abre tu corazón. Dice así: el eterno Dios es tu refugio. Y si el eterno Dios que ha sido, es y será es tu refugio, entonces tienes un refugio desde ayer, pasando por hoy y hasta la eternidad.
confía, descansa. Daniel capítulo número 4, con razón ahora cobra sentido muchas promesas en las Escrituras cuando comprendes la eternidad de Dios, ese atributo absoluto de Dios en su esencia. Daniel capítulo 4, versículo 35, dice así la Escritura: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Escuche, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Hey, hermano, este es nuestro Dios, el Dios eterno, que hace lo que quiere, que nadie lo detiene. Uno de los más impactantes pasajes del libro de los Hechos es cuando la iglesia estaba surgiendo. Comenzaron a predicar, se comenzaron a entregar cristianos, y el concilio de Jerusalén y los líderes religiosos habían traído en varias ocasiones a Pedro y a Juan y a algunos apóstoles para amenazarlos, para decirles: ya no prediquen acerca del nombre de Jesús. Y cuando les dijeron esto a Pedro y a Juan, Hechos capítulo número 5, versos 38 y 39, dice que se levantó un hombre que estaba considerado como el más grande maestro de la ley, Gamaliel, y les dijo una declaración y les dijo: les voy a decir esto, si esta obra es de hombres, se va a deshacer como tantas otras, pero si esta obra es de Dios. Creo que Gamaliel conocía Daniel 4:35 y muchos otros pasajes. Si esta obra es de Dios, no habrá poder humano que pueda vencerlo. Y luego les hace esta reflexión: cuidado, no será que estemos peleando contra Dios mismo. Y que era de Dios queda demostrado 2000 años después. La iglesia sigue en pie, el evangelio de Jesucristo está vigente, el Señor sigue transformando vidas con las buenas noticias de la cruz, el Espíritu Santo sigue tocando corazones, liberando personas atadas a sus vicios y a sus pecados, porque el evangelio de Jesucristo tiene poder, porque Cristo, porque Dios, porque el evangelio, la buena noticia, es la misma ayer, hoy y por siempre, porque Dios es eterno. Y ese Dios eterno está de nuestra parte. Confía, descansa. Confía, descansa. Isaías capítulo 14, este último versículo lo leo. Versículo número 27. Dice: porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? ¿Entiendes? El Dios eterno, que es el vencedor, que no hay quien lo detenga, Romanos 8:31, está de nuestra parte. El Dios eterno está de nuestra parte. Ese Dios que es eterno en el tiempo, que posee un presente indivisible. Dios no divide pasado, presente y futuro. Él ve todas las cosas en un presente indivisible. Ese Dios eterno en esencia, que es perfecto y que nunca se equivoca. Ese Dios en carácter, eterno en carácter, que es inmutable, que no conoce la decadencia. Ese Dios es el que está de nuestra parte. Ese Dios es el que pelea por nosotros. Ese Dios es el que promete. Ese Dios es el que cumple. Ese Dios es el que hace. Haz que tu fe este día tenga esa certidumbre en el Dios eterno. La victoria está garantizada porque Dios es eterno. A Dios nadie lo va a vencer, lo ha vencido, ni lo vence, ni lo va a vencer. Nadie esté pensando: pero ¿y si al final le ganan? No, Dios es eterno. A Dios nadie lo va a vencer. La victoria del creyente está garantizada porque Dios es eterno. Oremos. Gracias, Señor, por esta tremenda verdad, una verdad fundamental de tu esencia, que es tu eternidad. Como Pablo escribía, Señor, tú eres el Rey de los siglos, el inmortal, el invisible, el único y sabio Dios. Eres tú, Señor. Como lo declararon los escritores de la Biblia, como Moisés: desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Como lo reconoció Abraham y te invocó a ti, Jehová, Dios eterno. Ahora también yo, Señor, quiero comprender tu eternidad, no solamente en el tiempo,
para pensar que tú siempre has existido y siempre vas a existir solamente, Señor, sino que esto me lleve a un conocimiento que tú eres perfecto, eres completo, eres inmutable. Todo lo que te has propuesto lo cumples, lo haces porque tú eres Dios. A ti nadie te ha vencido, te vence ni te vencerá, porque tú eres Dios eterno. Jamás dejarás de existir porque eres Dios eterno. No conoces la decadencia porque eres Dios eterno, y nos has dado grandes promesas eternas en las cuales podemos descansar y en las cuales podemos vivir. Señor, haznos confiar, haznos creer y comprender tu eternidad para tener una fe como la de Abraham, y que estemos dispuestos a todo por ti, Señor, sabiendo que tú eres eterno, que tú no te equivocas. Lo que nos pidas, a donde nos lleves, lo que tú, Señor, mandes y marques, haremos, porque tú eres eterno. Haz que esta palabra, Señor, y esta certeza en nuestro corazón nos haga tener el valor que tuvo Moisés para cumplir el llamado que le hiciste. Danos, Señor, ese valor, esa certidumbre que tuvo Moisés durante los 40 años en el desierto, desde Egipto, cuando sacó al pueblo. Señor, danos esa fe de saber que tú eres Dios desde el siglo y hasta el siglo. Tú no dejarás de ser Dios. Tú estás en el control de todas las cosas. Tu mano no hay quien la detenga. Tú tienes el poder para hacer todo lo que te propones. A ti nadie te puede preguntar qué haces, porque tú eres Dios. Señor, hazme descansar en esta preciosa promesa. Y aumenta la fe, Señor, de aquel que había estado dudando por algún momento si seguir en la fe cristiana, si creer que tus promesas se llevarán a cabo. Señor, claro, hoy que entendemos que tú eres eterno, puedo decir que claro que se llevarán a cabo, porque aunque todo se acabe, tus promesas permanecen para siempre, Señor, porque tú permaneces para siempre. Danos una confianza eterna. Permítenos disfrutar tus misericordias eternas cada día. Ayúdanos a relacionarnos con un Dios eterno que eres tú, Señor. Y ayúdame a confiar y a creer que la victoria está garantizada porque tú eres eterno. Que no me desesperes, Señor, que nadie se desespere. Tú no te riges por el tiempo. Nosotros nos desesperamos porque el reloj marca la hora, porque el calendario avanza, y pensamos que tus promesas han quedado en el olvido, Señor, pero no es así. Cuando tú prometes, tú cumples, porque tú eres inmutable, eres eterno, eres perfecto, cumples todo lo que dices. Ayúdanos a caminar en esa certeza. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Afianza tu corazón, reconoce que Dios es eterno y cambia tu perspectiva de la vida. Gracias por estar aquí. Espero que el Dios eterno esté ahí. Que el Señor te bendiga.